Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Héctor Yepes es ex asambleísta y actual director de la Escuela de Gobierno de la UES. Con él, analizamos sobre los desafíos culturales y políticos del país y sobre liderar siendo un soñador práctico. A ver, la nación ecuatoriana es una sola. Dentro de eso tenemos diversidad. Pero hay que saber encontrar esa unidad, porque es muy difícil sostener una democracia en el tiempo si no te reconoces como... Héctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Hay muchas cosas que podemos conversar, desde temas educativos hasta política, función pública. Voy a empezar preguntándote, si tuvieras que decir una verdad incómoda sobre la política ecuatoriana en la actualidad, ¿cuál sería? Yo creo que una verdad incómoda, más allá, a veces la gente piensa en incomodar al gobierno de turno, pero creo que lo realmente incómodo es mirarnos al espejo como sociedad, porque a veces tenemos la salida fácil de decir, no, esto es culpa del presidente de ahorita o el de antes. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que nosotros como ecuatorianos seguimos haciendo todo el tiempo que nos impide terminar de salir adelante como país? Y yo creo que lo más incómodo de verse en el espejo como sociedad ecuatoriana es la corrupción. Yo creo que la verdad incómoda es que Ecuador vive en una sociedad muy corrupta. Culturalmente hablando. Culturalmente. Le queremos echar la culpa a los políticos, eso, ¿no? Como que si en la asamblea mágicamente llegan ahora 151 personas y de la noche a la mañana se tuercen. No, la realidad es que tenemos una corrupción en las calles, en la empresa, en el sector público, en la vida cotidiana. Y creo que debemos poner más acento en la necesidad de cambiar. Eso sí, realmente queremos cambiar el país. ¿Sabes la frase que recordé mientras tú comentabas tu respuesta? Lo que en algún momento dijo el presidente Moreno, de yo quisiera también tener un mejor pueblo. Sí creo que hay que mirarnos al espejo como país. Pensemos en la crisis de inseguridad que vive el Ecuador. Es imposible tener el crimen organizado tan infiltrado en la sociedad sin que previamente esa sociedad sea muy fácil de corromper. Entonces, veamos la factura grande que pagamos por la deshonestidad. Y creo que esa es una de las grandes trabas que tenemos para despegar como país. ¿Cómo cambiamos entonces la cultura política de los ecuatorianos? Bueno, primero reconociendo que no solamente es un tema de cultura política, es un tema de cultura a secas, un tema de cultura social. Creo que parte de eso es la educación y sobre todo la educación escolar, primaria. Por supuesto, yo dirijo la Escuela de Gobierno de la Universidad Espíritu Santo y estamos muy conscientes del rol que la universidad debe tener en esto. Por ejemplo, en ser estrictos con la integridad académica. O sea, por ejemplo, hay veces gente que cree que, no sé, pues copiar o el fraude académico es algo menor. En una universidad en Estados Unidos te descubren haciendo eso y eres un paria. En los países del primer mundo es así y así debe ser. Entonces, parte de eso es que las instituciones, hablo ahorita por la universidad, nos tomemos en serio ese rol. Pero gran parte también es la educación, ¿no? Porque un chico llega a la universidad ya formado o deformado. Normalmente la formación humana se construye mucho antes y creo que ahí debemos pensar en el rol de escuelas, colegios y de quienes somos, como yo, padres o madres de familia, en educar a nuestros hijos desde el hogar. Hablando en esos temas educativos, son procesos que toman años, no es algo de noche a la mañana. ¿Por dónde se debería empezar? Hay que hacer todo a la vez, en esto hay que caminar y mascar chicle. Tampoco con esto yo quiero decir que no haya que hacer nada desde lo político, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en dos niveles. A largo plazo, educación. Pero también es muy importante desde las autoridades liderar con el ejemplo, porque una de las formas más rápidas de cambiar una sociedad es a través de la política. Y creo que ahí hay que hacer dos cosas. Primero, predicar con el ejemplo. No de nada sirve. Suele haber siempre figuras políticas que hablan contra la corrupción
muy viva, enardecidamente, y resulta que luego son tan o más corruptos que los que critican, ¿no? Entonces, claro, eso le hace mucho daño a la causa de la honestidad en el país porque se pierde credibilidad. Pero en cambio, ver autoridades que realmente son honestas, que aplican la ley, eso es algo que da ejemplo a la sociedad. Muchas veces en la política hemos visto lo contrario. Hablemos de un caso en particular. Hoy por hoy, la administración de justicia. ¿Hay jueces honestos? Sí. ¿Hay jueces valientes? También. Pero también es cierto que hay muchos jueces que no son honestos, que no hacen su trabajo. Y miren la factura, que eso pasa, ¿no? La policía a veces que hace lo que tiene que hacer, pero luego el juez lo libera. A veces por presiones, y tampoco se puede esperar que todos los jueces sean superhéroes, ¿no? También hay que proteger a los jueces buenos, pero muchas veces por corrupción. Creo que un gran desafío es, por ejemplo, limpiar la administración de justicia, porque sin jueces, si los jueces que son como el árbitro del partido de fútbol, o sea, ¿cómo esperas que los jugadores se porten bien si el árbitro está vendido? Es difícil. Entonces, yo creo que una tarea esencial, si vamos a qué hacer desde la función pública, lo más urgente es tener una justicia honesta e independiente. ¿Crees que tenemos una crisis de institucionalidad? Creo que siempre hemos tenido una crisis de institucionalidad, que el Ecuador, esa ha sido la tónica permanente del país desde 1830, ¿no? Por eso tenemos 20 constituciones, y si tú lees lo que escribían sobre los jueces en la época de Montalvo y García Moreno o de Alfaro, era exactamente lo mismo de lo que estamos hablando ahorita. Estos problemas no son nuevos, son problemas que venimos arrastrando, ya vamos para 2 siglos de vida republicana ahora en el 2030, y que tenemos que corregirlos, pero para eso tenemos que nombrar las cosas, hay que llamar al pan pan y al vino vino si queremos realmente cambiar. ¿Y crees que en algún punto lleguemos? Porque por lo que me cuentas, me va a parecer que un poco como que si necesitamos casi que resetear al país, al menos las instituciones del país, para luego ver y mejorar. A ver, yo creo que hay que... ahí es donde surge la importancia del liderazgo, ¿no? Yo creo que un liderazgo hábil lo que tiene que lograr siempre es combinar el cambio con mantener lo que funciona, porque pretender cambiar todo de cero, la lógica de las revoluciones, bueno, hasta la Revolución Francesa terminó en un terror sanguinario, fue un episodio oscuro de la historia de lo inmediato. ¿Por qué? Porque pretender hacer borrón y cuenta nueva de la noche a la mañana no suele funcionar. Entonces yo creo que hay grandes cosas que tenemos como país. Por ejemplo, tenemos un gran sentido de comunidad, de familia, al que se puede apelar para trabajar sobre los valores. Lo que no se puede es pretender trabajar sobre valores destruyendo estas bases, en cambio, que sí son positivas y que tenemos mucho más que otras sociedades a veces. Entonces, no hay fórmula mágica para esto, no hay ninguna ecuación matemática que pueda resolver este problema. Lo que se necesita son liderazgos valientes y sensatos que construyan sobre lo que somos como país, un país con una raíz cristiana muy fuerte, con una raíz familiar muy fuerte, con una solidaridad muy fuerte, con un sentido de comunidad potente, y sobre eso, creo yo, hay que trabajar para que logremos ver que si uno juega todo el tiempo a ser sabido, bueno, termina afectando a su familia, termina afectando a su comunidad. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. O sea, por hacernos de la vista gorda con el empresario, entre comillas, eso no es empresario, ¿no? El que de la noche a la mañana pues hizo dinero porque se metió en la función pública, o que de la noche a la mañana tiene 4 carros de lujo. Bueno, nos hacíamos de la vista gorda antes con eso, ahora esos son los que están con el crimen organizado. Es el mismo fenómeno, solo que ahora se nos ha salido totalmente de las manos. Hay que atacar la raíz. Hablando de liderazgos, ¿qué es ser un buen líder? ¿Cómo uno puede llegar a serlo? A mí me gusta definir un líder como un soñador práctico. Un líder es alguien que tiene los pies en el suelo y los ojos en el cielo. Alguien que acorta la distancia entre las realidades y los sueños. O sea, alguien que dice, debemos estar acá, debemos ir hacia acá, pero no se queda simplemente en soñar, porque eso es solo ser un soñador, que también es importante. Pero el líder es capaz de soñar y al mismo tiempo mover a la gente hacia allá. Tampoco el líder es solo un pragmático, ¿no? Porque alguien que no sueña, eso es gestión, que también es importante, pero no es liderazgo.
Pero si simplemente yo gestiono el día a día, pues está muy bien, es parte importante de la vida, pero no transformo la realidad. Y en ese aspecto, ¿qué le dirías, por ejemplo, a un joven que seguramente por tu trabajo en la universidad y por tu trayectoria también te encuentras con muchos que quieren ser políticos o aspiran a llegar a un cargo de poder público? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos le darías a esa persona? Ser un soñador práctico significa hacer dos cosas. Primero, soñar, tener sueños, tener ideales y tener la valentía de seguirlos, pero a la vez con los pies en la tierra. Y eso implica conocer la realidad en la que uno está. Yo creo que algo muy importante para el liderazgo, sobre todo el liderazgo político, es combinar dos cosas. Uno, formarse muy bien, o sea, conocer el mundo, conocer la teoría. Yo les digo a mis alumnos, y esto lo decía Henry Kissinger, que no es antes de mí, o sea, muchas cosas, pero era un tipo brillante. Decía, las dos grandes fuentes de la imaginación de un líder son la historia y la filosofía. Entonces, si uno no dedica tiempo a eso, es difícil soñar. Pero al mismo tiempo, hay que conocer la realidad. Pues alguien no puede lanzarse a política sin saber cuántas provincias hay en el país o sin conocer cuál es la realidad de su ciudad. Y eso a veces también hemos visto. No hemos visto los dos extremos en el Ecuador. Gente teóricamente muy formada que viene con grandes maestrías, PhDs, pero no sabe ni dónde queda el centro de su ciudad. O al revés, gente que conoce mucho la calle, pero en cambio no está formada. Entonces hay que combinar las dos cosas y eso es lo raro a veces también de encontrar en el liderazgo, esa mezcla un poco inusual entre teoría y práctica. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que obtuviste de tu paso por el sector público? Yo diría la importancia de la humildad. Cuando uno está en el sector público, a veces, o al menos, no digo uno, a mí, lo que me pasó, uno puede desesperarse un poco, no quiere cambiar todo. Y a veces hay que darse cuenta de que no puede cambiar todo, pues uno no es ni Superman, ni Dios, Dios es Dios, uno es uno. Entonces uno puede hacer lo que puede hacer, pero eso que puede hacer realmente hay que esforzarse por hacerlo. Y hay que entender que no depende esto de uno solo. El liderazgo nunca es un juego solitario, siempre es un trabajo en equipo. Y hay que saber confiar en los demás, aún a costo de que a veces te queden mal, te traicionen. Hasta Jesús, que eligió 12 apóstoles, uno se le viró, así es la vida. Uno no puede esperar que todo salga perfecto, hay que atreverse a actuar, pero con la humildad de saber que no todo depende de uno y que hay cosas en las que uno quiere llegar acá, ¿no? Insisto, el liderazgo es acortar la distancia entre la realidad y un sueño, ¿no? El sueño está acá. Bueno, estoy ahorita aquí, tal vez no llegué acá, pero llegué acá. Bueno, avanzamos y eso es positivo. Hoy estamos a vísperas de unas elecciones seccionales que se vienen y seguramente van a haber muchas personas que salgan a querer ser candidatos para concejalías en distintos lugares, muchos perfiles nuevos también, incluso muchos jóvenes que van a querer entrar a esos espacios de poder político. ¿Tú crees que esa nueva, entre comillas, camada de posibles políticos que vengan, tú crees que sean capaces de romper el círculo, entre comillas, vicioso que puede tener la política actualmente en el Ecuador? ¿O qué hace falta para que podamos tener esa madurez que ya hablamos en temas culturales, pero al menos en este específico caso, en la clase política? ¿Cómo lo hacemos más fuerte? A ver, con liderazgos políticos, no hay, insisto, aquí no hay fórmula mágica y es imposible predecir qué va a pasar. Lo que pase dependerá de quiénes se lanzan y de qué hacen quienes lleguen o qué dejan de hacer. Al final del día la historia es eso, la suma de las decisiones que tomamos. El futuro no está escrito, el futuro lo escribimos nosotros con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Entonces lo primero es hacer un llamado a la gente valiosa que cree que puede aportar algo para el país, aunque yo no esté de acuerdo en la forma de pensar de algunos, no importa, ya tener esa sana intención es bastante. Yo no puede llegar y luego discutir, bueno, sobre política, ideologías, pero si llega gente que realmente quiere cambiar para bien el país, aunque sea con ideas diferentes, bueno, hay que dar el paso también de lanzarse. Entonces lo primero es invitar a la gente que tiene esta sana intención de transformar el Ecuador, de dar un paso al frente, y no solo a los jóvenes, porque esto no es cuestión de la fecha de nacimiento en la cédula.
hay gente pues que está mayorcita, que tiene grandes ideas, gran talento, y por la que votarían muchos jóvenes, porque es un mito de que el joven vota solo por joven, o el viejo por el viejo, o el hombre por la mujer, perdón, hombre por hombre, mujer por mujer, eso no necesariamente es verdad. Y dar un paso al frente. Y segundo, aprender de los errores del pasado. Para eso hay que estudiar los errores del pasado. O sea, no pensar que llego y bueno, entonces ya no estamos en el 2026, estamos en el año cero, ¿no? No existe nada antes de mí y vamos a experimentar todo en vez de aprender de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal antes. Entonces yo diría valentía y es humildad también de aprender de la experiencia y de rodearse de gente que también ha vivido esas experiencias y que aporta mucho a la vida pública del país. Tú estuviste en la Asamblea en un punto y hace unos meses atrás también se comentaba, al menos en redes sociales, la idea de, oye, pongamos requisitos en la elección de asambleístas, porque quizás tenía ciertas imágenes asambleístas que no estaban pendientes de su sesión y eso ha pasado recurrentemente en varias asambleas legislativas. ¿Tú crees que deberíamos poner requisitos para ser asambleístas? Mira, todos los asambleístas llegan porque nosotros votamos por ellos, todos. O sea, ninguno llega sin nuestro voto. Entonces creo que lo más importante es que votemos bien. Porque cuidado, de nuevo, ¿no? La culpa es de los partidos, que sí, tienen culpa, pero los partidos proponen, el pueblo es el que dispone con su voto en las urnas, nosotros. Entonces, lo primerito, eso es lo más importante. Requisitos, mira, esto no lo digo por mí, yo tengo 2 maestrías, lidero una escuela de gobierno, creo que la educación es súper importante, pero también es verdad que conozco delincuentes con PhD, entonces el hecho de que exijas que alguien tenga una maestría o un título de tercer nivel no te garantiza que va a hacer un buen trabajo. Dicho eso, sí creo y entiendo que había una discusión ahorita en la Asamblea Nacional de exigir cierto nivel de estudios. Habría que definir cuál es, que acredite, bueno, que tienes una preparación mínima para esto. Ahora, cuidado después, no inflemos las expectativas de eso. Es más, yo me atrevería a decir que la mayoría de la gente que hoy está en la Asamblea sí tiene un título universitario. Entonces, el problema no necesariamente va por ahí. Hay que elevar el perfil del liderazgo, eso quiere decir que la gente que es valiosa se tiene que meter. Y segundo, tenemos que aprender también a votar mejor nosotros. ¿Cómo aprendemos a votar mejor? Bueno, eso solo depende de nosotros mismos. Yo el único consejo que daría, ahora que vienen las elecciones, los títulos son positivos, pero lo más importante es ver la historia personal de la gente. Lo más importante cuando uno llega a la función pública electoral, a mi juicio, es la intención real de servir a los demás. Porque, a ver, si uno tiene muchos títulos, pero es pillo, va a hacer hasta más daño, ¿no? O sea, ahí, el otro día escuchaba, Warren Buffett decía esto, hablando de sus empresas, él decía, mira, si alguien es malo, es mejor que sea bruto, porque no queremos el malo inteligente que llegue a una posición de poder. Entonces, lo más importante es ver si las personas son buenas, es decir, si van a ir a servir. A veces es difícil, no existe un test universal, no es que le hacen un examen de sangre y ves quién es bueno o es malo, pero un indicador es ver qué ha hecho la gente antes. Mira, si alguien nunca ha servido a los demás en su vida, difícilmente va a empezar recién a servir cuando se siente en una alcaldía, en la asamblea, en una prefectura, en un consejo municipal. Entonces yo creo que hay que examinar eso, a ver a esta persona que dice que quiere ir a servir en un cargo público, ¿ha servido antes o no? Hay muchas formas de hacer eso, ¿no? La academia, la labor social, la empresa, la política, incluso en otro cargo, o el servicio público, eso es muy amplio. Pero hay que pensar en eso, ¿no? Alguien que nunca ha servido a los demás, así, siendo una persona privada, bueno, entonces, ¿para qué te lanzas realmente? Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo, podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren.
porque aquí hacemos más. Voy a tomar esa respuesta para irme quizás al otro lado, entre comillas, otro lado del espectro o de la política como tal, que es la ciudadanía. Ya hablamos de los políticos, ahora hablamos de la ciudadanía. ¿Cómo podemos tener una ciudadanía más activa, más participativa, que pueda estar presente en esa toma de decisiones, que pueda exigir, reclamar, incomodar incluso cuando sea la oportunidad de hacerlo? Yo creo que hoy el país ha entrado en una especie de apatía por una serie de fenómenos humanamente comprensibles, ¿no? La pandemia primero, y luego creo que la crisis de seguridad ha provocado que la gente se retraiga mucho, que la gente pues esté preocupado de lo suyo, de su familia, su casa, de protegerse. Y es comprensible humanamente, ¿no? O sea, esto no es un reclamo, pero tenemos que ser conscientes de que nos está pasando eso. Y creo que sí necesitamos un poco más de participación cívica. Yo no creo que esto pasa por cambiar una ley, esto pasa por despertar una conciencia ciudadana y movernos cada uno por las causas que nos emocionan, nos entusiasman, ¿no? Y dentro de eso habrá choques también. Habrá alguien que, no sé, pues quiere un cambio, quiere más áreas verdes en la ciudad, alguien no las quiere, no sé. Pero bueno, yo iré de lado de los que sí queremos más árboles en todos lados. Pero bueno, habrá una discusión sana. Yo creo que son discusiones que tenemos que fomentar. Hay que volver a entrenar ese músculo ciudadano que hemos tenido dormidos los últimos años, creo yo, por todo lo que ha venido enfrentando el país, que tampoco es para menos. ¿Qué es lo que te preocupa actualmente de esos problemas que estamos viviendo como país? Yo creo que el mayor problema del país, sin duda, es la inseguridad, ¿no? Ecuador se ha convertido en el país más peligroso del continente y ha tenido un deterioro muy rápido, y creo que la prioridad de todo el mundo, ojo, esta debe ser una prioridad del Ecuador, una prioridad de Estado, no solamente del gobierno del presidente Noboa ahorita, porque debe ser prioridad de él, de la asamblea, de la función judicial y de los que vengan, de los gobiernos locales. Es como aquí la mayor división es entre los que estamos del lado de las familias, los que están del lado del crimen organizado. Son los más importantes. Ahorita todo lo demás, yo creo que en este momento está en un segundo plano. Y eso requiere también mucha cooperación internacional. Yo en ese sentido veo bien el acercamiento del gobierno con los Estados Unidos, porque hay una realidad. Estamos enfrentando actores transnacionales, ¿no? Y creo que ojalá esto nos llevara a una reflexión un poco más lejana de alcanzar, pero que hay que ponerla sobre la mesa, la integración latinoamericana. Al final del día, los únicos que han cumplido el sueño de Bolívar son los narcos. Esos son los únicos que se han unido a lo largo de toda Latinoamérica. Y ahí vemos las consecuencias. Estados divididos contra carteles unificados. Países aislados contra transnacionales de la delincuencia. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto como países. Y creo que un paso más allá, que ojalá lo vean quienes hoy están al frente de nuestros países, es que hay que ir construyendo una arquitectura latinoamericana para enfrentar este desafío. Por ejemplo, ¿por qué no pensar mañana en un código penal latinoamericano para enfrentar este tipo de delitos? Una fiscalía latinoamericana, instancias, jueces, tribunales penales latinoamericanos para poder combatir estos crímenes que van más allá de la capacidad sola de un país. Tomando eso como un texto, el tema de la integridad latinoamericana, ¿qué piensas sobre lo que está pasando con Colombia? Que es una guerra arancelaria, pero empieza por un tema de Colombia no está cuidando bien sus fronteras. Mira, yo creo que eso es pelea de familia. Son peleas entre hermanos que siempre hay. Siempre hay a veces en la familia. Yo no creo que es más que eso tampoco. Creo que es un episodio que ojalá se supere. Tuvimos un round con México también en su momento. Recuerdo en su momento lo tuvo Rafael Correa con Álvaro Uribe. Pero yo creo que la hermandad que tenemos como pueblos, Ecuador y Colombia, va más allá de las diferencias ahorita entre los gobiernos. Vamos a ver, hay una elección en Colombia
también próximamente. Vamos a ver cómo cambia eso, pero yo creo que es algo que hay que irlo resolviendo, pero no afecta, digamos, el fondo de las relaciones que debemos mantener como países. ¿Crees que hace falta que en Ecuador exista una división clara entre políticas de Estado y políticas de gobierno? Sin duda. Yo creo que ese es uno de los grandes males crónicos del Ecuador. No de ahora, esto tiene 200 años, ¿no? Pocas políticas hemos sabido mantener. Mira, una en su época, el ferrocarril, ¿no? Lo empezó García Moreno y lo terminó Alfaro. O sea, fue un proyecto nacional. Entonces tenemos que saber separar las diferencias ideológicas. Bueno, a alguien le cae bien o le cae mal el presidente actual. Está bien, esa es la libertad, esa es la democracia. O a alguien le cae bien o le cae mal lo que hacía Correa. Bueno, pero eso no quiere decir que absolutamente todo lo que hizo alguien que me cae mal, entonces hay que destruirlo porque lo hizo el que me cae mal. Eso es una inmadurez. Sea con el expresidente Correa, el expresidente Moreno, el expresidente Lazo, el presidente Noboa o cualquier otro. Hay que tener grandes consensos como país. Y yo creo que hoy el desafío que enfrentamos del crimen organizado nos debe llevar a eso. O sea, yo creo que nadie cuando va por la calle, si mañana te apuntan un arma, no te preguntan si votaste por Luisa o por Daniel, pues antes de robarte o de secuestrarte. Y yo creo que todos, no importa por quién votamos en las elecciones, queremos que nuestra familia esté segura. Entonces esos deben ser temas que nos unan como ecuatorianos y que nos permitan tener políticas de Estado en el tiempo. Lamentablemente tenemos, no de ahora, este es un problema de ya casi 200 años en el Ecuador, una política muy caníbal, ¿no? Muy de, estás del otro lado, entonces no vales nada, te destruyo, si soy gobierno, aplasto a la oposición, si soy oposición, quiero que se caiga el gobierno. No estoy hablando de la administración actual, es lo que tradicionalmente ha pasado en el Ecuador. Y a veces esto pasa no solo porque así se comporta el presidente o la oposición de turno, sino que es lo que le piden los periodistas. Es lo que quiere la gente, ¿no? Al votar. Entonces, de nuevo, esto no es un problema de los políticos, esto es un problema cultural como país que tenemos que superar. Claro, volvemos al mismo punto que justamente tocábamos al inicio. Y actualmente, tomando eso como contexto, ¿te preocupa el estado de la democracia en Ecuador? Yo creo que la democracia en el Ecuador tiene problemas, no de ahora, desde que volvimos a la democracia en el 79, ¿no? Siempre esta dificultad para ponernos de acuerdo en lo esencial, que es muy importante en una democracia, y que se manifiesta en distintos problemas. El regionalismo que hemos tenido, ¿no? Que creo que cada vez por las comunicaciones va disminuyendo, ¿no? Pero siempre está ahí, latente, ¿no? Por ahí. Y esto se manifiesta en quienes por ahí dicen Guayaquil independiente o también en los que quieren que Quito tenga todo, por ejemplo. O que los indígenas sean los que gobiernen contra los mestizos. Se manifiesta de distintas formas. Pasa por la división, ¿no? El no saber encontrar este punto medio. Yo recuerdo los amazónicos a veces hablaban no del centralismo, del bicentralismo, en cambio, contra Quito y Guayaquil. Entonces, ese es un problema que hemos tenido en el Ecuador, el problema ideológico también, ¿no? Izquierda, derecha. Creo que incluso el concepto de la plurinacionalidad que se metió en la Constitución de Montecristi nos ha llevado a malinterpretar ciertas cosas, ¿no? Yo respeto muchísimo a los pueblos indígenas, creo que son parte de la riqueza del país y conozco a grandes líderes, de hecho, del movimiento indígena, gente muy buena, muy valiosa. A ver, la nación ecuatoriana es una sola, dentro de eso tenemos diversidad, pero hay que saber encontrar esa unidad, porque es muy difícil sostener una democracia en el tiempo si no te reconoces como parte de un mismo pueblo, como parte de una misma nación. Y creo que ese es el desafío que todavía tiene el Ecuador. Sabes que yo he pensado en ese aspecto que justamente para mí ser ecuatoriano es ser diferente y aceptar eso en la unidad de ser
es estar unido, pero en tu diversidad, porque empezamos, por ejemplo, en Guayaquil, manejamos 3 horas, 5 horas, estamos en la sierra, vamos a encontrar otro tipo de platos típicos, otro tipo de, incluso, ¿cómo llamamos la cultura, entre comillas, Sí, local? sí, claro. Manejas 3 horas más, estás en la Amazonía, que es otros platos típicos y demás. Yo creo que esa diversidad, querer hacer que eso se aparezca, no va a suceder. No, además si uno es buen diente sería hasta terrible, imagínate, menos platos para disfrutar. Lo que quieres es abrazar esa diversidad y poder unirte aceptando que tienes diversas cosas a tu alrededor. Así es, pero ojo, o sea, ni un extremo ni el otro, ¿no? Ni esa unidad que pretende borrar la diversidad, Por supuesto. que sería vivir en un país que no existe. Ecuador es diverso y es su gran riqueza, pero tampoco la diversidad al extremo que te impide reconocerte como un país, que es el problema que a veces terminamos teniendo y que se ha manifestado, a ver, desde el autonomismo guayaquileño o de otras regiones del país hasta las protestas más radicales de ciertos sectores del indigenismo, porque no son todas las comunidades indígenas tampoco. Entonces, creo que nos falta esa cohesión, ¿no? Y también pasa en la política, ¿no? O sea, el que es correísta piensa que el anticorreísta es un antipatria, ¿no? Y viceversa. No, somos ecuatorianos que pensamos diferente. Y así como pensamos diferente, también si conversamos un poquito, vamos a ver que tenemos muchas cosas en común en las que podemos ponernos de acuerdo para tener lo que hablábamos antes, políticas de Estado en seguridad, en educación, en salud, en economía. Mira el ejemplo de Chile. Y eso que Chile, habiendo enfrentado lo que enfrentó, un estallido social fuerte, pero hay una estabilidad y Chile es un país que tiene la misma población que Ecuador, o sea, muy parecido en ese sentido, pero ha sabido encontrar consensos, claro, también después de una dictadura militar que fue muy dura y que gracias a Dios también lo hemos tenido en el Ecuador a ese nivel, pero no esperemos tampoco tener episodios así para madurar como sociedad. ¿Crees que nos ha hecho mucho daño el personalismo? Es decir, el seguir siempre a un mesías, a ese líder que va a cambiar todo y luego viene del otro lado y la polarización continúa. Sí, la política ecuatoriana siempre ha sido personalista y no sé si algún día deje de ser personalista porque, digamos, es nuestra idiosincrasia política. El problema es que se nos pasan las manos. O sea, Ecuador es un país donde la gente no vota por partidos, vota por personas. Por lo menos desde Velasco Ibarra adelante. Antes sí había pues, el Partido Liberal y Conservador, pero desde que Velasco Ibarra irrumpió en la política ecuatoriana, eso quedó pulverizado hasta el día de hoy. El problema no es tanto ese, sino quedarnos en simplemente ser clubes de fans de una persona. O sea, a ver, a alguien le puede gustar el presidente Noboa, a alguien le puede gustar la línea del expresidente Correa, por poner ahorita 2 ejemplos. Bueno, el problema es que reduzcamos todo a eso. Y eso es lo que nos impide llegar a consensos como país. Insisto, o sea, cuando a alguien le apuntan en la calle, no le preguntan si es novoísta o correísta. O sea, hay problemas que van más allá de eso. Entonces, y no es solo un problema de los políticos, es un problema del periodismo, es un problema de la opinión pública, es un problema que tenemos como ciudadanos. O sea, que a veces los políticos lo que hacen es terminan actuando reactivamente incluso en función de eso y no al revés. Entonces tenemos que saber encontrar estos puntos en común como Ecuador si realmente queremos salir adelante. Héctor, como tradición, nuestro programa, al terminar nuestra conversación, solemos hacer 2 preguntas finales a nuestros invitados. La primera es, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a nuestra audiencia? ¿Qué piensan hacer ustedes para cambiar el Ecuador desde donde están en este momento? Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Un Ecuador con 2 cambios fundamentales, donde aprendamos que no hay desarrollo sin honestidad y donde aprendamos que podemos discrepar en muchas cosas, pero si no tenemos consensos como país, no vamos a salir adelante. Aquí o nos unimos todos o nos hundimos todos. Esto es como estar en un amigo una vez me ponía este ejemplo, con eso termino. Esto es como estar en un barco que se está hundiendo y tú estás solo preocupado de tu camarote, ¿no? Mientras el barco entero se va a hundir, ¿no?
Entonces hay que dejar de pensar solo en nuestro metro cuadrado y entender que estamos en un mismo barco que se llama Ecuador y que solo juntos podemos hacer que navegue hacia buen puerto. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Suscríbete a este canal y dale like.